Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y diálogo sobre diversos temas de interés social. El día de hoy vamos a atender el tema de redes sociales y para ello nos acompañan Feliciano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Héctor. ¿Qué tal? Y nuestra invitada especial, la profesora Diana Merchán, especialista en el área de comunicación. ¿Qué tal, Diana? Hola, gracias por invitarme. Para introducirnos al tema, vamos a ver la cápsula que preparó el equipo de producción. En el mes de marzo de 2013, Enrique Peña Nieto dio a conocer una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la que se añadió el acceso a servicios de Internet como un derecho para todos los mexicanos. 2 de cada 3 mexicanos cuentan con acceso a Internet. En un año, el número de usuarios de Internet en el país se incrementó 12%, pues en 2017 se sumaron 9.1 millones a los 70 millones del 2016. Esto significa que 67% de los mexicanos son usuarios de Internet. Un estudio realizado por INEGI muestra que los mexicanos que cuentan con acceso a Internet poseen en promedio 5 redes sociales. Casi la totalidad de los internautas del país cuentan con Facebook y 9 de cada 10 tienen WhatsApp. YouTube creció 10% con respecto al año pasado y 8 de cada 10 mexicanos la frecuentan. El uso de redes sociales continúa aumentando y evolucionando en todo el mundo. Una nueva investigación de Global Web Index sugiere que 1 de cada 3 minutos online se destina a las redes sociales, mientras que Comscore descubrió que el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería representan más de una cuarta parte de nuestro tiempo en dispositivos móviles. La capitalización de mercado de Facebook hoy es de 480.000 millones de dólares. Es la quinta empresa de mayor valor de mercado en el mundo, después de quiénes, de gigantes como Apple, como Google, como Microsoft y como Amazon. Para abrir la mesa de diálogo en esta ocasión, me gustaría que inicialmente reflexionáramos sobre qué papel están jugando las redes sociales actualmente entre la interacción que hacemos entre, en general, los seres humanos. Bueno, el concepto de red social es un concepto que no es nuevo, que ya desde la sociología se ha abordado en investigaciones desde el siglo pasado. La red social es lo que conocemos como una conectividad, una interacción entre las personas, y ahora con todo este auge del Internet, de la web 3.0, bueno, ya casi llegamos ahí, el concepto de red social se ha utilizado para explicar una conectividad, más no una interacción en las personas, ¿no? En la manera en cómo estamos configurados o relacionándonos en términos de comunicación en el área digital. Entonces esto pues es importante resaltarlo, ¿no? Hay un concepto que se traslada a las redes, al Internet ahora. Y bueno, ¿cuál es la manera en que nos estamos conectando? Pues yo diría que ahora sí no hay una manera de interacción, no significa conexión. En las redes sociales, ¿no? En Internet. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos tener una relación, tener, no sé, 1,000, 2,000 personas agregadas, no sé cuántas personas permite el Facebook actualmente u otras redes sociales, pero no interactuamos con todos los que tenemos ahí. El algoritmo de Facebook, por ejemplo, nos hace una red como de 10 personas, ¿no? O esa regla de 6 del amigo, y nos aparecen las publicaciones de las personas con las que más hablamos, pero no estamos conectados, no estamos interactuando con todos los usuarios que tenemos. Se puede decir que es como una falsa interacción o aparente interacción, pero no se da del todo. Claro, exactamente. Podría ser una falsa interacción porque no estamos intercambiando ni información, ni estamos intercambiando sentimientos, ni emociones con todas las personas con las que estamos conectados. Feliciano. Sí, yo agregaría que las redes sociales generan la percepción de nosotros es que hay dos realidades, la realidad física y la realidad virtual, lo que hacemos a través de las redes sociales, pero lo cierto es que las dos son realidades y son lo que nos pasa en redes sociales tiene efectos reales en nuestras vidas, consecuencias. Si una pareja te corta por una conversación en redes sociales, es real, no tienes que esperar a decir, bueno, fue en internet, ¿no? Realmente pasó y hemos aprendido a vivir con esas dos realidades.
realmente tiene muchísimos beneficios. Por un lado, por ejemplo, podríamos hablar de estas personas de secundaria, de prepa, que no se sienten a veces parte de algo y que eran excluidos dentro de su grupo, de su salón de clases, y que hoy pueden ser parte de 1000 comunidades en Internet, en comunidades a partir de redes sociales, en las que encuentras gente que piensa como tú, que le gusta la misma música, que son fans de los mismos artistas. Y entonces empiezas a interactuar con gente que vive al otro lado del mundo. A veces, sin embargo, yo tengo una duda ahí que nomás para precisar. Si bien es cierto que a veces eso que mencionas, a veces te cortó la novia, por así decirlo, y a través de una red y es real, pero yo no sé si en ocasiones también creamos relaciones que no son tan reales porque no logramos ni siquiera conocer ni sabemos del todo quién es la persona que está del otro lado. No sé si eso también se da. Sí, claro, porque antes para poder conocer a una persona, a una mujer, por ejemplo, tenías que tener el valor de pararte enfrente y proponerle tomar un café o algo. Hoy puedes investigar a esa persona, saber una cantidad de información increíble de esa persona para entonces decidir si le vas a invitar a tomar ese café. Es decir, esa experiencia de te voy conociendo, pues ya supe de ti, y a veces con eso que supe ya me desilusioné, y entonces se vuelve como una cuestión muy veloz, muy injusta para la otra persona, en el sentido de cómo descartas la posibilidad de ver a alguien solo por lo que postea, lo que publica en una red social, por las fotos que pone, por lo que le gusta, por la música que le gusta. Entonces, creo que sí es un poco dañino esa parte, hemos perdido esa espontaneidad a lo mejor de conocer a alguien y de atreverte a mirar a los ojos a alguien, y ahora pues por una conversación en una pantalla puedes preguntar y proponer lo que sea. Héctor, a pesar de que el tema de las redes cada vez es como más común y está más de moda y tiene más fuerza, una inquietud nada más, ¿es posible que también todo este mecanismo de comunicación, que no necesariamente es interacción, como señalaba aquí la maestra, también pueda producir aislamiento en algunos perfiles o en algunos tipos de personas, donde a lo mejor está conectado con muchas otras personas, pero no está interactuando ni se está pues teniendo esa relación eficiente o efectiva, por así decirlo? Yo creo que habría que anotar un principio muy básico de cualquier comunicación humana. Hasta el momento no se ha descubierto nada que sustituya a la comunicación cara a cara entre los seres humanos como la forma más completa de interacción, ¿sí? Lo que habría que señalar relacionado con las redes es que no hay que olvidar que actualmente el Internet nos permite dos cosas. Por un lado, la inmediatez y por otro lado, la visibilidad. Podemos acceder a un cúmulo de información, como señalaba Feliciano, en este caso si queremos saber a alguien, algo de alguien, es probable que podamos encontrar alguna información de forma inmediata en Internet como referente. Pero son referentes solamente, eso es como cualquier relación entre personas. Se pueden decir tantas cosas de alguien, ¿sí? Internet o una red social no es la excepción, a través del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, de todas estas redes que actualmente están en boga y en auge. Pero finalmente eso nos va a llevar a crear percepciones, ¿sí?, indirectas de alguien, ¿no?, que pueden acercarse o no a la realidad. Pero por otro lado también yo creo que es importante resaltar que efectivamente está cambiando la forma en la que las personas nos estamos relacionando. Hay estudios que demuestran que una persona que dedica demasiado tiempo al Internet y específicamente a las redes sociales y de manera todavía más concreta a relacionarse con personas a través de las redes sociales, va perdiendo habilidades de relación social, ¿sí? No sé si llegue al aislamiento, pero sí hay una pérdida de habilidades de relación social. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, el Internet, en una red social, así como nos permite cierta visibilidad, también controlamos nosotros lo que decimos, cómo lo presentamos, ¿sí? Eso nos lo permite, ¿no? Yo puedo crear un perfil ideal de mí a través de una cuenta, ¿sí?, o creer que yo soy ese como una aspiración de lo que quisiera ser, no que necesariamente de lo que soy, y presentarme de esa manera, y quienes me vean
reconocerme en principio por ese perfil que yo estoy proponiendo que me caracteriza, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay que poner, una de las cosas que yo pondría mucho la atención es cómo esto está incidiendo, afectando o modificando la manera en que las personas nos estamos relacionando. Pues un primer bloque de reflexiones muy interesantes con nuestros invitados el día de hoy, pero vamos a ver qué dice usted o cuál es su opinión con respecto a este tema. Invierto aproximadamente como 5 horas diarias. Digo como 2 horas al día y las utilizo para conocer las noticias y para estar al tanto de todos los comentarios políticos. Aproximadamente invierto de 6 a 5 horas para estar chateando o viendo videos. A la semana son como unas 3 horas en redes sociales y regularmente es para grupos de trabajo y digamos que esas 3 horas a la semana, una media hora, es para nada más de ocio. Pues le vengo dedicando como, no sé, unas 6, 7 horas, pero por periodos no tan seguidos, pero no las uso tanto como para andar chateando todo el tiempo, ni para andar así como pues, en chismes o andar a ver a quién molesto, sino porque hay información. Por ejemplo, en Facebook puedes buscar información de política, de filosofía, puedes estar en páginas donde te puedes poner a debatir con otros sobre, pues intercambiar opiniones de lo que está pasando en el país. Desde los 13, 14 años más o menos. Pues tengo poco tiempo realmente, como unos 8 años. Desde los 14 años. Pues fue desde los 18 años. Pues yo creo como desde los 15 años, cuando tuve una computadora por primera vez, ya estaba buscando que en YouTube, ¿no? Información y documentales y todo eso. Pues puedo estar en contacto con mi familia y poder hacer trabajos en equipo, sin tener que ir a otros lugares. Estar al tanto de lo que sucede aquí en la ciudad. Los beneficios que me ha traído es que conozco a mucha gente. Pues regularmente lo he utilizado para el trabajo y tiene muchos beneficios, pero igual también te perjudica porque es una distracción en el campo laboral, pero igual sí tiene sus beneficios, te puedes comunicar más rápido con tu patrón, con tu maestro, con tus compañeros de clase, pero también tiene sus desventajas. Pues estar comunicado y saber lo que pasa más que nada en el país y en otros lugares, compartir información, incluso hasta es como un intercambio hasta cultural porque puedes aprender de otras personas, de otros países y pues lo que saben, como intercambio de conocimientos. Me distrae mucho y aparte genera muchos chismes. A mí ningún problema me ha traído, porque hablo y honestamente con las personas. Me ha traído pues conocer a gente falsa o estafas. Pues principalmente uno de ellos es a veces el volverte como adicto a las redes sociales y el querer todo el día tener actualizadas tus redes, te quita mucho tiempo, entonces creo que es una de las desventajas. Pues hasta ahorita problemas para mí ninguno porque no las he utilizado para algo malo, no, ni para afectar a otros, no. O sea, no me ha traído ningún problema, al menos a mí no. Pues regresamos a nuestro segundo bloque de reflexión sobre el tema de redes sociales. Para dar una información, de acuerdo con el Global Web Index, alrededor del 45% de la población mundial usa las redes sociales. Eso significa casi 1 de cada 2 de los seres humanos que estamos viviendo en este mundo estamos dando uso de las redes sociales. Si ese dato lo extrapoláramos al caso de los jóvenes, se incrementa de manera significativa. Y para el caso de México, este indicador es del 87%, es decir, casi el total de la población en este país tiene algún contacto a través de las redes sociales. Es decir, que es un tema que va en auge, va creciendo, está teniendo su presencia de manera muy fuerte en la sociedad, pero me gustaría que este segundo bloque lo dedicáramos a visualizar si hay riesgos en el uso de las redes sociales, cuáles serían, qué es lo que hay que cuidar en el uso de las redes sociales, sobre todo cuando estamos
a veces dando información o recibiendo información de personas que a lo mejor no conocemos. Bueno, sí, sin duda la veracidad es un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Y qué es lo que estamos construyendo a partir de todo lo que vemos en las redes sociales y en otras páginas de internet que no son redes sociales también? Era un poco lo que hablaba Héctor hace rato en el bloque pasado. Cómo estamos entrando en una era de la simulación. Eso también es un riesgo, ¿no? Estar simulando que sabemos, pero en realidad no sabemos. Estamos construyendo un conocimiento falso. Y ahí cabe el tema de las redes sociales, ¿no? Las fake news. Que, bueno, es un tema que, si bien tampoco es muy nuevo, porque las noticias falsas, pues la información falsa existe desde que inventan la prensa, desde que se inventan pues sí, todas las impresiones que podemos revisar, desde el siglo XVII más o menos, XVI, XVII, que no era una prensa así muy establecida o como la conocemos actualmente, pero sí tenemos esa información falsa que existe. Y ahora obviamente que se potencia esa construcción de lo falso con información que estamos compartiendo y que no estamos verificando, ¿no? Eso es algo también que habría que poner sobre la mesa, porque es algo muy importante que destacar, algo riesgoso. Feliciano, hace algunas décadas el problema para el ciudadano común era cómo acceder a la información, y pareciera ser que le hemos dado la vuelta. Ahora el problema es cómo hacer uso de toda esa información que nos llega por todos estos nuevos mecanismos de comunicación. ¿Qué comentarías al respecto? Pues creo que en las redes sociales ofrecen dentro de esos riesgos, una virtud, que es la posibilidad de saber qué piensan los demás de esa información. Es decir, si bien entran en tu trayectoria noticias que tú, por tu propia cuenta, no irías a buscar, pero tu compañero, tu amigo, tu familiar comparte una noticia ahí que es como tú te enteras, y puedes entender cómo la valoran los demás, qué producen ellos, qué juicios emiten. Eso también da miedo, porque de repente ves a tu hermano, a tu tío, y ves realmente lo que piensa y cómo ve la vida. Te puede generar, caray, es mi tío y piensa así, y yo pienso totalmente distinto. Entonces lo vimos en el caso de crisis migratorias como la que tuvimos aquí con los centroamericanos. ¿Cómo ves que tu propio entorno, tu mundo académico, tus familiares sacan lo que realmente piensan de ese problema, y puedes llegarte a decepcionar y decir... Pero ¿no es una forma también de conocernos más y conocer a lo mejor temas que difícilmente lo harías en un diálogo cara a cara? Claro, pero eso revela que no nos hemos sentado a platicar con ellos. Sí, claro. Lo descubrimos en redes sociales, ¿no? Mira, yo nunca he hablado de eso y lo tengo ahí muy cerca. Entonces lo descubres y te impactas, pero la gente, el riesgo está también en lo que decía la doctora, ¿no? Se retoman noticias a veces falsas y se empieza a esparcir sin la responsabilidad que requerimos como usuarios de verificar, pues, ¿no? Entonces difundimos, se esparce una noticia falsa, pero aparte de eso, yo creo que algunos teóricos ya lo afirman, se genera un efecto de burbuja. Es decir, empiezas a rodearte de personas que piensan como tú, y si las personas lo escriben y tú piensas como ellos, te sientes que esa es la verdad. Pero eso es solo una parte de la verdad. O sea, las personas que tienes con las que interactúas en esa red social son una porción de la realidad. No es que el mundo piense así. Claro. Es que ese entorno que tú elegiste agregar o aceptar, piensa así. En cierta medida vas agregando personas que de acuerdo a su perfil te convienen. Que no te generan una distorsión a tu propia forma de verlo, ¿no? Héctor. Esos son, lo que se comenta son, yo creo, mecanismos naturales en el ser humano. Con o sin las redes sociales se va a dar, ¿sí? Yo insistiría en que habría que recalcar en principio lo que nos posibilita este tipo de mecanismos o de canales de información. Uno, ya lo comenté, hacer visible las cosas, ¿no? a una escala incluso mayor a lo que hubiéramos podido pensar hace años, ¿no? Si yo pongo circular
algo en internet, es probable, bueno, a través de una cuenta de Facebook, es probable que eso se reproduzca de forma inmediata y llegue a usuarios inesperados, dependiendo del tema y del uso que se le dé. Yo quisiera hablar antes de hablar de los riesgos, sí quisiera también subrayar que este tipo de recursos nos abre grandes posibilidades hoy en día a las personas de relacionarnos de otra manera, de otra forma distinta, y que podemos acceder a información, como bien se apuntaba, que hace algunas décadas era impensable, ¿no? A lo mejor lo que a mí me llevaba a aprender 10 años, ¿no? Claro. Por acumulación de información, hoy una persona que tiene acceso a internet lo puede aprender en un año o menos, o en meses, o en semanas, o en horas quizá. Entonces ahí hay un beneficio de que se han acortado los tiempos para acumular, procesar información. ¿Qué hagamos con ella? Ese es otro asunto. Y ahí sí quisiera entrar a los riesgos. Yo lo que veo, un riesgo, por ejemplo, que veo, es que no ha venido acompañado este desarrollo tecnológico y estas posibilidades de una especie de educación para utilizarlas y potenciar su uso. Voy a poner un ejemplo. Si uno entra a un foro donde hay una discusión, por ejemplo, alrededor de una noticia, y empieza a leer los comentarios, ¿sí? Más allá de que descubra que ahí puede estar mi tío, mi sobrino, yo creo que a lo mejor no me voy a sorprender de ver a alguien ahí conocido. Yo creo que lo que nos puede llegar a sorprender es para qué utilizamos esos foros de expresión, porque yo creo que reflejan el nivel en el que está la discusión y el nivel educativo de la sociedad en general, pero también de quienes participan ahí. Entonces, yo supondría que algo como esto, un medio de comunicación, la comunicación lo que debe de promover es el entendimiento entre las personas, en principio eso es, ¿sí? Pues debiera ser tecnología que nos ayude a entendernos más a los seres humanos, pero pareciera que se usa también para marcar diferencias, para distorsionar una realidad, ¿sí? Para llevar a cabo discusiones que muchas veces no terminan en propósitos muy sanos o saludables. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo un riesgo de que esto no se esté usando adecuadamente o con las posibilidades. Otro riesgo que yo veo, y no lo digo yo, ya está demostrado por estudios, hay un riesgo a la adicción, ¿sí? Al usar estas redes. Hoy en día una persona puede utilizar tranquilamente en promedio 4 horas de su tiempo al día para revisar su cuenta de correo, su página de Facebook, sus mensajes en Instagram, las fotografías, en el WhatsApp, ¿no? O constantemente está revisando lo que llegue ahí según esté suscrito a los canales con los cuales interactúa. E incluso yo no sé si se utiliza incluso hasta como una fuente de defensa cuando uno va a cruzar la calle, no sé si lo hacen a propósito, ver el teléfono para que el conductor se detenga, o es tanto la concentración que tiene sobre el aparato para no perderse en ese momento lo que ahí está sucediendo. Puede ser una combinación de ambas cosas. Lo que quiero señalar con este ejemplo es cómo eso puede generar una adicción y una dependencia tremenda al grado que puede llegar a sentir alguien de que si no revisa un día su cuenta de correo, su WhatsApp, su Facebook, puede estar totalmente fuera del mundo y de lo que sucede, lo cual me parece que no es correcto, porque creo que no podemos reducir todo a ese mundo de redes, donde solamente quien está ahí existe, o solamente si soy visible voy a ser reconocible, etcétera, etcétera. Un tema, Héctor, señalas algo muy importante asociado al tema de los riesgos, ¿no? Inclusive a la adicción y otros riesgos, pero mencionas que quizás lo que ha hecho falta es el tema de la educación para usarla y sobre todo potencializar el uso de las redes sociales. Una pregunta, ¿quién es el responsable de dar esa educación? ¿Es un tema de familia? ¿Es un tema de la escuela? ¿Es un tema de quién? ¿Quién tendría que hacer ese esfuerzo? A mí me parece que hoy en día en los sistemas educativos debiéramos incorporar, así como hay cursos de introducción a la computación, ¿no? O introducción al manejo de ciertas herramientas, yo creo que en la escuela se pueden incorporar cursos de lo que
llamamos alfabetización mediática. Porque no hay que olvidar también que estos medios nos están posibilitando nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes, nuevas formas de articular los mensajes, ¿no? Hoy yo puedo manejar una imagen, una fotografía, con un texto, con un audio, ¿sí? Es decir, 3 lenguajes al mismo tiempo para construir un discurso y luego poner a circular este discurso. Si eso lo hacemos o podemos ir promoviendo en la sociedad, que esto se haga también con fines educativos, ahí tenemos una excelente herramienta que puede potenciar los procesos educativos de aprendizaje. Y esto me lleva a decir que ninguna tecnología por sí sola es buena o mala, porque hay quienes satanizan a la tecnología. El hecho de que una persona le dedique 4 horas de su tiempo a estar viendo las redes, yo no le estoy diciendo que esté mal. A lo mejor vamos preguntándonos para qué lo utiliza. Claro. Y a lo mejor al descubrir o ubicar cuál es el uso, eso nos puede dar la posibilidad de hacer usos alternativos o que complementen otro tipo de formación en las personas y de esta manera sacarle el mayor provecho. Pues un segundo bloque muy enriquecedor en su análisis y reflexión aquí por nuestros especialistas. Vamos a hacer un corte y regresamos para el cierre del programa. Regresamos para nuestro cierre del programa. En el bloque anterior se discutió mucho sobre el tema de los riesgos que tienen las redes sociales. Sin embargo, previamente también habíamos señalado pues, toda esta parte positiva que tienen al poder tener acceso a mucha información, al poder dialogar. En fin, a mí me gustaría que cerráramos haciendo una reflexión sobre los pros y los contras en el tema de las redes sociales, partiendo del hecho de que ahí están, que el 87% de la población con posibilidades de hacer uso de ella lo hace, del total, perdón. ¿Cómo reflexionaríamos sobre los pros y los contras de las redes sociales? Adelante, maestra. Adelante. Sí, adelante. Muy bien, bueno, yo creo que a pesar de todo este balance que hicimos de los riesgos, hay una salvación, ¿no? de las redes, y eso es la democratización o la construcción de la democracia a partir de estos elementos digitales o estas redes sociales. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo se ha construido, por ejemplo, movimientos sociales importantes que han llevado a elecciones. Por ejemplo, la Primavera Árabe fue un movimiento que se construyó con base en el teléfono y en redes sociales. En México también vimos el Yo Soy 132, que fue un movimiento fugaz de jóvenes, pero que también gran parte de él se construyó con pues, un intercambio, interacción en las redes sociales. Entonces, ahí hay una luz al final del túnel, como decimos coloquialmente. Podemos esperar que con esta alfabetización digital, con la ética de la que hablábamos el bloque pasado, pudiera empezar a hacerse a equilibrarse la balanza en estos riesgos que ya veíamos, ¿no? Entonces yo sí le veo un camino fructífero en ese sentido, pero sí haciendo mucho énfasis en esa educación, ¿no? en integrar estos valores como la verificación o la corroboración de cierta información o la prudencia, bueno, y la ética sobre todo. Yo creo que si hablamos de pros y de contras en el tema de las redes sociales, yo diría que una parte que me faltó decir en la parte de los riesgos es obviamente que hay gente que tiene identidad falsa, ¿no? Que pone roba una identidad, digamos, y genera tipo de riesgos, ¿no? La cuestión que se ha dado de tráfico de personas. Sí, de trata de personas, pero me refiero a que alguien se ha engañado literalmente por alguien que quieren verse, pero realmente no es, y que se preste para eso, trata de personas. Lo otro es, por ejemplo, la necesidad de aceptación. Hay personas que tienen una foto de perfil en esa red social
y que si ven que no pasa nada con esa foto, las reacciones de la gente sobre la foto pueden hacer que la cambien en 10 minutos, en 20 minutos, porque no tuvo el efecto que querían. Entonces creo que es peligroso acostumbrarse a recibir algo, a que pase algo con esa foto. Es muy del ser humano esperar, tener expectativas, pero creo que si nos acostumbramos a eso puede ser dañino. También el ver a tus demás contactos que comparten sus momentos felices de la semana y sentir, puede generar también un aspecto hasta depresivo, si tú ves que todos comparten momentos felices y tú no tienes un momento feliz, y es simplemente una percepción. Es decir, esas personas tuvieron una semana fatal quizá, pero compartieron un momento feliz de la semana. Pero si juntas a 100 contactos que compartieron su momento feliz de la semana, tú lo que vas a ver es una abundancia de felicidad y vas a sentir que tú eres el único que no está siendo feliz. Entonces creo que también ahí hay una cuestión media rara, pero hay cosas positivas como el activismo también que se puede dar, ciberactivismo, que puede llevar a movimientos sociales, que puede aprovecharse este nuevo espacio público que son las redes también para impulsar más democracia, para dar inteligencia colectiva, para que puedan, no todos sabemos, nadie sabe todo, pero todos sabemos algo y a veces lo compartimos, a veces permite que sea localizada una persona, que sea localizada una mascota, que alguien adopte una mascota, en fin, se presta para muchos beneficios. Y yo cerraría diciendo que también se han dado fenómenos que me ha tocado conocer como personas que fallecen y conservan su red social abierta y que incluso amigos de esa persona crean una comunidad para seguir hablando de esa persona. Entonces, es interesante cómo trascendemos el plano de el morir o no morir simbólicamente en una red social y también el hecho de que estamos esclavizados en esa adicción que decía el doctor, como todavía no sales de tu cuarto, no te terminas de despertar. Y lo primero que haces es ver tu celular y ver que ahí ya te están diciendo, te están invitando a fiestas, te están diciendo algo, te están calificando tu foto, te están recordando algo, esas redes sociales, te están pasando cosas sin que salgas de tu casa. Y antes, para que te pasara algo, tenías que literalmente salir a la calle y exponerte. Entonces ahora estás permanentemente expuesto porque la red social pues, no descansa. Héctor, ¿cuáles serían tus comentarios? Ventajas yo veo muchas. Ya comenté algunas de ellas. Tenemos hoy en día, como en ninguna otra época, la posibilidad de acceder a un gran cúmulo de información, por un lado. Creo que también en el caso de las redes sociales nos posibilita estar en contacto con más personas e incluso recontactar a personas que durante mucho tiempo ya no creímos que les habíamos perdido la pista, ¿sí? Reencontrarnos con ellos, aunque sea de forma virtual. Creo que otra ventaja es, como ya también comenté, de poder posibilitar que entre las personas se pueda dar una mayor interacción a partir de ciertos temas. Creo que también está la posibilidad de utilizar estas nuevas plataformas con fines educativos, sobre todo teniendo en consideración que hoy en día las nuevas generaciones, alguien que nazca el día de hoy, seguramente cuando tenga 8 o 10 años es poco probable que vea televisión como lo hicimos nosotros, va a ser más bien en un dispositivo electrónico y que será a través de ese dispositivo electrónico que constituya su principal ventana al mundo, ¿sí? Ahí va a poder encontrar información no solamente de lo que acontece, de lo que sucede, sino también información relativa a su propia educación, para hacer tareas, para estar en contacto con un grupo de compañeros, para estar en contacto con la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Por el lado de los riesgos, pues yo creo que también al tener acceso a un cúmulo diverso de información, yo creo que hay un principal riesgo. Si las personas no desarrollamos la capacidad de analizar y discriminar correctamente, entonces todo ese cúmulo de información puede volverse en contra de alguien. Entonces yo veo un riesgo de que hoy en día todo cambio tecnológico está demostrado que toda transformación o evolución a lo largo de la historia del ser humano posibilita nuevas cosas, pero también se tienen que dejar de lado otras cosas. Y hoy lo que nos está posibilitando el desarrollo de la tecnología a través de las redes, por ejemplo, es una nueva forma de conocer el mundo,
que también va a implicar o está implicando que dejemos de lado formas que tradicionalmente utilizábamos para conocer el mundo. Un ejemplo, yo no sé si dentro de 20, 40 años escribir la caligrafía como hoy la utilizamos todavía, que incluso en la educación preescolar se nos enseña a hacer bolitas, palitos para desarrollar la caligrafía, va a ser sustituido por el manejo de un teclado, es decir, no va a ser necesario ya usar este tipo usar el bolígrafo y hacer grafos, sino van a ser sustituidos, creo yo, por la posibilidad de escribir digitalmente e incluso utilizando de cierta forma, como están diseñados los dispositivos, utilizar de cierta forma nuestros dedos, que incluso los de la Asociación Norteamericana de Artritis han documentado que eso está generando incluso daños en las articulaciones. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, veo que es un ejemplo de cómo estas transformaciones nos pueden llevar a otras cosas, pero dejando de lado otras. A mí lo más preocupante, el riesgo más preocupante que yo veo es que perdamos los seres humanos ante la facilidad, entre comillas, que nos da hoy en día la tecnología, esa capacidad analítica, ¿sí? Porque el desarrollo de lo que hoy se llama inteligencia artificial va encaminada empieza a sustituir. Va encaminada a facilitarnos lo más posible varios aspectos de la vida, ¿sí? Si antes yo quería ir al cine, tenía que consultar en el periódico la cartelera cinematográfica. Hoy en día puedo entrar a internet y ver cuál es la cartelera cinematográfica e incluso comprar el boleto por ahí, ¿sí? Entonces, eso me facilita las cosas y en el mismo dispositivo yo le puedo poner que me dé la ruta más corta para llegar al cine e incluso que me diga cuál es el promedio de gente que está asistiendo, etcétera, etcétera. Que te mande el auto que te va a llevar al cine. Puedo también solicitar el servicio de transporte, ¿sí? En ese mismo dispositivo, en un mismo lapso de tiempo. Entonces, eso yo no sé si al facilitarnos tanto las cosas nos va a exigir o nos va a permitir que dejemos de lado una función más analítica al ser humano, porque vamos a estar dependiendo, ¿sí? Ya no va a ser esa búsqueda de información que va a implicar análisis de la información, ¿sí? Va a ser una búsqueda de información donde me resuelva esa labor de análisis para yo estar pensando en lo siguiente. Pero eso tendría su parte positiva, pero también su parte negativa, sí, porque hacemos al ser humano... Es como cuando antes hacíamos las cuentas, primero nos memorizábamos las tablas de multiplicar, las restas y las divisiones. Y después usábamos la calculadora. Y no usábamos la calculadora. Pero después vino la calculadora, ¿sí? Y es probable que quien haya aprendido a multiplicar, a dividir fundamentalmente a través de la calculadora, prefiera hacerlo así porque es más fácil, pero ya no se desarrolló esa capacidad analítica de la multiplicación, de la resta en una misma operación o en una operación simultánea, ¿no? Porque alguien puede sacar al mismo tiempo una cuenta diciendo sumo, resto, multiplico y aquí está el resultado, pero lo hago mentalmente. Y es una forma también de ejercitar la capacidad de pensamiento del ser humano. Hoy la tecnología nos está facilitando eso, por eso no sé si hay un riesgo ahí de que vamos a perder ciertas capacidades analíticas o vamos a desarrollar otras. Así que seguramente, o cada vez nos vamos a ser más dependientes del tema de la tecnología y vamos a dejar de ser más autónomos para muchas funciones y actividades que hacemos cotidianamente. Por la comodidad que... Ya lo vemos. La forma de disfrutar una actividad o un evento. Vas a un concierto y anteriormente, antes de los celulares inteligentes, mirabas el concierto y brincabas y abrazabas a quien tenías al lado y disfrutabas. Y ahora no abrazas, ahora no brincas, lo que quieres es grabar o quieres transmitirlo en vivo y quieres preservarlo de alguna manera. Y es más importante preservarlo que sentirlo a plenitud en ese momento. Yo sí, para cerrar, quisiera nomás también señalar algo que veo muy riesgoso, que tiene que ver con el uso. Yo creo que hemos visto ejemplos muy claros en situaciones de que muchas veces las redes sociales son utilizadas para dañar reputaciones de las personas e incluso destruir toda una trayectoria por cuestiones que pueden responder más a rencillas personales, a cuestiones más personales, pero que llevadas al espectro social a través de estas redes
como ya comentaba, al ofrecer posibilidad de mayor visibilidad e inmediatez, eso puede jugar en contra de alguien y eso sí ve un riesgo, sobre todo si no se usa con cuidado. Pues como todos los cambios y todas las innovaciones tienen su parte positiva, pero también los riesgos en los que hay que tener mucho cuidado y poner atención. Este ha sido un programa que pues, nos ha regalado una reflexión muy interesante sobre el tema, también que ha pasado muy rápido. A lo mejor próximamente podríamos generar una segunda edición de este programa. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos en las redes sociales de Enfoque Cimarrón. Hasta pronto.